Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. La mañana que lo cambió todo. Diego empujó la puerta de su piso en Valencia mucho antes de lo habitual. La noche en el taller había terminado antes, y lo único que deseaba era una ducha rápida y dormir. Pero lo que escuchó al entrar no tenía nada que ver con descanso. Una risa contenida, ligera, que venía de la cocina. Se quedó inmóvil, con la chaqueta aún en la mano. Esa voz era de Elena, su mujer. Pero había algo extraño, un matiz en su tono, que no reconocía. Avanzó despacio, cada paso retumbando en el silencio del pasillo. Cuando asomó la cabeza, la escena lo descolocó. Ella estaba sentada sobre la mesa, con el móvil en alto. En la pantalla brillaba la silueta borrosa de un hombre. No alcanzó a ver su rostro, apenas un gesto rápido, como un beso lanzado a la cámara, antes de que Elena apretara el botón y cortara la llamada. Elena levantó la vista de golpe. Sus manos temblaron, intentando disimular. Diego, no esperaba que llegaras tan temprano, dijo con una sonrisa forzada. Él no respondió. La miró fijamente, como si buscara una grieta en su expresión. Había compartido años de vida con ella, y conocía de memoria cada gesto, cada palabra, pero lo que vio ahora no se parecía a nada de lo que recordaba. La cocina olía a café recién hecho. La luz del amanecer entraba cálida por la ventana. Todo parecía normal, pero nada lo era. Diego dejó las llaves sobre la encimera con un golpe seco. Trabajo terminado, antes de lo previsto, murmuró, sin apartar los ojos de ella. Elena apartó la mirada, bajando de la mesa. El silencio se hizo espeso, irrespirable. Diego giró hacia el pasillo, y mientras se dirigía a la habitación, un pensamiento se clavó en su mente, como un eco que no lo dejaría en paz. Si no era un juego, ¿qué significaba realmente lo que acabo de ver? ¿Qué significaba realmente lo que acabo de ver? Entrythesis.zen. ¿Qué significaba? Entrythesis.zen. Entrythesis. 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 La puerta se cerró tras él, pero la tensión quedó flotando en el aire. Parte 2. Señales que no se podían ignorar. Los días siguientes parecían calcados, pero Diego ya no veía la rutina con los mismos ojos. Todo lo que antes le resultaba familiar ahora se le antojaba sospechoso. Elena se levantaba antes que él, algo inusual, y pasaba más tiempo en el baño, con el agua de la ducha corriendo durante minutos interminables. Cuando salía, traía una sonrisa forzada y el cabello demasiado arreglado para una simple jornada en la oficina. Una tarde, mientras buscaba un bolígrafo en el cajón del escritorio compartido, encontró algo que lo detuvo en seco. Un ticket arrugado de una cafetería en la playa de la Malvarrosa. La fecha coincidía con un día en que ella había dicho tener reunión hasta tarde. Lo sostuvo en la mano como si ardiera. El sol entraba por la ventana, iluminando aquel papel mínimo que, sin embargo, pesaba toneladas. Elena regresó esa noche con bolsas de la compra y un vestido nuevo. Lo vi en rebajas. ¿Qué te parece?, dijo sonriente, girando sobre sí misma. Diego forzó una mueca que pretendía ser aprobación, pero por dentro se revolvía. Empezó a fijarse en los mensajes que ella escribía a escondidas, en la forma en que dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa. Nunca lo había hecho antes. Durante la cena, él lanzó una pregunta casual. ¿Cómo estuvo tu reunión del martes? Elena parpadeó un segundo de más antes de responder. Pesada, como siempre. La respuesta sonó ensayada, como una frase repetida en el espejo. Esa noche, mientras ella dormía, Diego encendió la luz mínima de su mesilla y abrió su libreta de apuntes de trabajo. En medio de los dibujos técnicos, deslizó el ticket de la cafetería y lo observó largo rato. Era apenas un trozo de papel, pero significaba mucho más. Se recostó sin poder cerrar los ojos, con la pregunta martillando en su cabeza. ¿Era solo una coincidencia o el comienzo de una verdad que no quería aceptar? El sueño no llegó, y el silencio de la madrugada parecía tener todas las respuestas que él aún no se atrevía a escuchar. Parte 3. La grieta en la confianza. El fin de semana llegó con un aire extraño. Elena propuso salir a pasear por el centro histórico de Valencia, algo que solían hacer al inicio de su relación, como si quisiera recuperar una normalidad que ya no existía. Caminaban entre turistas y músicos callejeros,
Pero Diego apenas escuchaba nada. Sus ojos iban detrás de ella, atentos a cada gesto, cada detalle. Se detuvieron en una terraza de la Plaza de la Virgen. Elena pidió una copa de vino blanco. Él, un café fuerte. Conversaban de forma ligera, pero debajo de la mesa, Diego notaba cómo ella acariciaba disimuladamente su móvil con los dedos. Esa tensión lo devoraba por dentro. Cuando Elena se levantó para ir al baño, el móvil vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió mostrando solo un nombre guardado con iniciales. Diego no lo tocó, pero el corazón le golpeó el pecho. El mensaje desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. Elena regresó, sonriendo demasiado. ¿Todo bien?, preguntó, mientras retomaba su copa. Sí, claro, respondió él, con una calma que no sentía. El resto de la tarde transcurrió como un teatro ensayado. Fotos frente a edificios, helado compartido en la calle, risas que sonaban huecas. Sin embargo, en un momento en que creía que nadie los miraba, Elena se inclinó hacia él y le dio un beso rápido, inesperado, como para sellar una versión falsa de felicidad. Diego lo recibió inmóvil, incapaz de responder con la misma naturalidad. No era un gesto de amor, sino una cortina de humo. Al volver a casa, el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Diego se encerró en el taller improvisado del piso, fingiendo trabajar, mientras Elena hablaba por teléfono en voz baja desde la cocina. Cada palabra apagada, cada pausa larga, caía sobre él como un peso insoportable. Cuando colgó, Diego salió al pasillo y la miró fijo. Ella intentó sonreír, pero esa sonrisa tenía más de defensa que de ternura. Él no dijo nada, solo se quedó allí, con una certeza creciendo dentro. La confianza, esa base que los había sostenido por años, ya no estaba. Y lo peor era que no sabía cómo recuperarla. Parte 4. Entre lo que se dice y lo que se calla. El lunes amaneció gris en Valencia, con un cielo cargado que parecía reflejar el ánimo de Diego. En la oficina apenas podía concentrarse. Las cifras y planos se mezclaban en su cabeza, pero en el fondo, lo único que le importaba era descifrar las señales que Elena dejaba tras de sí. Al llegar a casa esa tarde, encontró a Elena preparando la cena. Ella hablaba de cosas triviales, un nuevo proyecto en su trabajo, la invitación de una compañera a un evento cultural, pero lo hacía con un entusiasmo que sonaba exagerado. Diego asentía en silencio, midiendo cada palabra, como si buscara un hueco por donde colarse para preguntar lo que realmente quería. ¿Tú crees que todo el mundo dice siempre la verdad?, soltó de pronto, mientras servía agua en los vasos. Elena se detuvo un instante. Ese segundo fue suficiente para que él notara la incomodidad en su mirada. Supongo que todos ocultamos cosas pequeñas. Nada grave, contestó, forzando una sonrisa. La conversación quedó flotando en el aire, sin resolución. Esa noche, Diego salió a caminar solo por las calles húmedas tras la lluvia. Se detuvo en una librería aún abierta. Hojeó un libro sin leerlo realmente, y pensó en cómo su vida había pasado de la calma a la incertidumbre en apenas unas semanas. De regreso, vio a Elena en el balcón, hablando por teléfono, con los brazos cruzados. Su tono era bajo, pero sus gestos eran claros. Nerviosismo, ansiedad, una sonrisa fugaz, que no le pertenecía a él. Cuando ella lo vio aparecer, colgó rápidamente. Era mi madre, dijo, antes de que él preguntara. Diego no la contradijo. Se limitó a sentir, pero por dentro ardía. La duda se había convertido en un huésped permanente, imposible de echar. Y en medio de ese silencio compartido, cada uno guardaba un secreto que el otro no estaba preparado para escuchar. Parte 5. El peso de lo inevitable. El jueves, Diego decidió no volver directamente a casa después del trabajo. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas del barrio del Carmen, intentando ordenar sus pensamientos. El bullicio de los bares, las risas de los turistas, todo parecía ajeno a su realidad. Sentía que vivía en paralelo. Afuera, el mundo seguía girando con normalidad. Dentro de él, todo se derrumbaba, poco a poco. En dentro de él, Endkinderipo, less, Endkinderipo, 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 Endkinderipo. Cuando finalmente subió las escaleras de su edificio, encontró la puerta entreabierta. Elena estaba en el salón, mirando por la ventana como si esperara a alguien. Al verlo, se giró bruscamente, guardando el móvil en el bolsillo del vestido. No te escuché llegar,
dijo, con voz temblorosa. Diego dejó las llaves sobre la mesa y se quedó en silencio. Podía oír el latido de su corazón en los oídos. Elena, ¿hay algo que quieras contarme? Preguntó con calma, aunque por dentro se sentía al borde del abismo. Ella tardó en responder. Se acercó, rozó su mano y le sostuvo la mirada apenas un instante. En lugar de palabras, lo sorprendió con un beso, repentino, como si quisiera borrar la pregunta antes de que se convirtiera en respuesta. Él permaneció inmóvil. Ese gesto, en otro tiempo tan familiar, ahora lo confundía más que lo reconfortaba. Cuando Elena se apartó, sus ojos brillaban, pero no de alegría. No todo es tan sencillo, murmuró. La frase quedó colgando en el aire, pesada, inacabada. Diego quiso insistir, pero ella se encerró en el dormitorio, dejando tras de sí un silencio denso. Esa noche, tumbado en el sofá, comprendió que ya no se trataba de pequeñas sospechas. Había una verdad que se abría paso, y era imposible detenerla. El sonido lejano, de un mensaje entrante, desde el otro lado de la puerta cerrada, confirmó lo que él ya intuía. Lo inevitable estaba cada vez más cerca. Parte 6. El eco de lo que no se dijo. Al amanecer, Diego salió a la terraza del edificio. La ciudad dormía bajo un velo de neblina ligera. Respiró hondo, intentando calmar la mezcla de rabia, tristeza y confusión que le revolvía el estómago. A lo lejos, los primeros rayos del sol iluminaban los tejados de Valencia, creando destellos que casi parecían promesas, pero que no le ofrecían consuelo. Elena apareció silenciosa a su lado. No hubo palabras, solo la cercanía incómoda de dos cuerpos que, aunque juntos, ya no compartían la misma sintonía. Diego la miró, buscando respuestas en su rostro. Sus ojos, húmedos y brillantes, parecían contener toda la historia que él aún no había querido enfrentar. No sabía cómo decírtelo, dijo Elena con un hilo de voz. Todo esto me supera. Diego permaneció en silencio, dejando que cada palabra calara, entendiendo que lo que él sentía por ella no bastaba para detener lo que ya estaba en movimiento. Por un instante recordó los momentos felices, los secretos compartidos, las risas robadas al tiempo. Entonces, sin previo aviso, ella lo besó otra vez, corto, inesperado, como si quisiera dejar un último recuerdo antes del adiós. Diego cerró los ojos. No había ira, solo una aceptación dolorosa. Cuando abrió los ojos, Elena ya no estaba. Sobre la mesa de la terraza, una carta doblada lo esperaba. La tomó y leyó cada línea con lentitud. Confesiones, miedos, sueños que nunca se cumplirían juntos. Mientras el sol se alzaba, iluminando la ciudad con una claridad que contrastaba con la pesadez en su pecho, Diego comprendió que algunas historias terminan sin final feliz, pero dejan un eco imborrable, un sabor a pérdida, sí, pero también un asombro silencioso ante la intensidad de lo vivido. Y así, la ciudad seguía girando, el mundo continuaba, pero en el corazón de Diego, algo se había transformado para siempre. La vida continuaría, pero nada volvería a sentirse igual. Fin de la historia.